Hola Nati, ¿cómo estás? María Gastón, Melissa, bueno, compartan ahí con el barquito de abajo. eh, Karina Ruiz, Karen Ruiz, perdón, no veo bien. Sebi, vamos a saludar a Sebi. Eh, Eri, bueno, Mari, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va Mari? Maive, Carolina, vamos a saludar, a saludar, a saludar. Hola Marcelo Menéndez. Siempre estás, ¿eh? Gracias por estar. Eh, Mónica, Mariana, ahí estamos. La tenemos para saludar también. Flavia, bueno, bienvenidos. Estoy esperando un ratito que se vayan. Eli Pires, que, bueno, se inscribió en uno de mis cursos. Mónica, bueno, somos Romina, Cecilia. Hola, ¿cómo te va, Avi? Bueno, mi amiga Nora Marquesini, que siempre está también una amiga. Solange, hola Solange, Jordano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mi amigo Cristian Zafiro y mi amiga, mira, juntos están, mi amiga Alejandra Mariana Silva. Después Estela también, que se anota mucho en mis cursos y me piden mucho anotarse, la verdad que son, ¿qué tal Cristian? Bueno, son siempre Mariana, ¿cómo va? Alejandra. Dale. Bueno, ahora en un ratito vamos a esperar 4 o 5 minutitos más y empezamos. Bueno, les comento como siempre los cursos que estoy difundiendo, el análisis clínico el análisis clínico que tiene mucha demanda y el de PRP, ¿no? El de PRP que está creciendo a poquito, el de PRP es el que recién difundimos, de plasma rico en plaquetas. Es un curso novedoso porque, bueno, el plasma rico en plaquetas se ha puesto como en uso para muchísimos tratamientos, más allá de los tratamientos estéticos, ¿no? Se usa el PRP, se usa en odontología, el PRP se usa en traumatología, en tratamientos estéticos, se usa como PRP en sí, se usa como geles. Hay diferentes tipos de PRP, rico en leucocitos, hay fibrina rica en plaquetas, hay una variedad tremenda, ¿no? Hasta se puede usar lisado de plaquetas congeladas, o sea, bueno, hay un montón de cosas nuevas y novedosas. Yo les voy a dar ese curso de PRP que difundí la semana pasada. Es libre, se pueden anotar. Eh, Nosotros en ese curso de PRP vamos a empezar hablando un poquito, hablando un poquito de la sangre, de cómo está compuesta un poquito al principio, y después ya mucho de fisiología plaquetaria y obviamente mucho de PRP. Vamos a hablar mucho de cómo se prepara, les voy a dar un video de preparación, ya que no podemos hacer presencial, pero sí les voy a dar un video de cómo preparamos PRP, cómo preparamos PRP gel. eh, y bueno, van a tener un montón de material, mucha bibliografía, mucho material. Y bueno, la preparación de PRP no es demasiado complicada, la técnica, vamos a decir, de preparación basal. Es una centrifugación a baja velocidad un poquito de tiempo y después saber en qué fracción separar. No tiene ningún, pero yo les voy a dar distintos modelos de centrifugación, de doble centrifugación, de una centrifugación, geles, obviamente que las proporciones, con qué activamos, cloruro de calcio, qué porcentaje de cloruro de calcio. Les voy a dar la receta de preparación de PRP, obviamente. Aparte de ver mucha fisiología de las plaquetas, ¿no? De todos los receptores de membrana, de los agonistas, de cómo se activa la plaqueta y obviamente vamos a trabajar mucho sobre los gránulos de la plaqueta, los gránulos alfa y beta. Los gránulos alfa tienen muchos factores estimulantes de crecimiento, que son justamente los que se buscan,
que puedan actuar para la síntesis de colágeno, para que pueda actuar más eficazmente. Así que la plaqueta ya cuando se toma la muestra ya se activa y con el cloruro de calcio vamos a lograr una mejor activación y vamos a lograr poder tener un mejor, hola Sandra, vamos a tener un mejor efecto, ¿no? Se te corta, Nora. Yo creo que estoy bien con el internet acá, estoy bien. Vamos a mirar un poquito, pero me parece que estoy bien. Sí, está bien el internet mío. Sí, estamos bien. Estamos bien, ¿eh? Estoy bien con buena señal estoy con buena señal de internet, así que estoy bien. Eh, sí, sí, ahí vi que querías entrar, Sandra. Hola, Campanita, Mónica. Campanita era Mónica. Ya voy recordando los nombres. Sí, 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 está todo bien acá, estoy viendo en internet, está todo bien. Me pasa a veces sí, me pasa a veces con las clases, que hay veces hay problemas de un lado, problemas del otro, puede ser mi internet también, pero bueno, veo que tengo buena señal ahora. Eh, Así que, bueno, estamos sobre los 6 minutos más o menos, estoy dejando. Sí, campanita le digo, porque como dice campanita, le digo campanita, pero es Mónica, ya me acuerdo. Sí, sí. Bueno, bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Somos 45 personas presentes, muchas. Les agradezco que estén ahí. Compartan ahí con ese barquito que tienen ahí. No sé qué si es un barquito, una flechita. Hay como una flechita ahí, compartan. Es como una flechita, es como una especie de barrilete, acá le decimos. Entonces compartan con esa flechita. Hola Andrés, hola Paola. Compartan con esa flechita, así se junta más gente y podemos aprovechar la difusión de este conocimiento. Hola, hola Mary. Bueno, les agradezco un montón que estén ahí. Bueno, les comenté el curso de PRP y el curso de análisis clínico. El de PRP, el análisis clínico está full, está que explota de la cantidad de gente, les agradezco un montón. Y el de PRP está creciendo a poquito, ¿sí? Ah, un avioncito de papel, sí, es verdad. Sí, un avioncito de papel. Le voy a empezar, Jessica, gracias, sí. Voy a decir, avioncito de papel, es verdad. Es un avioncito como el que... Es un avioncito, es cierto. Sí, sí, gracias, Jessica. ¿Sí? La próxima lo promociono como avioncito. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, ¿no? Con el tema de hoy, vamos a empezar. Somos 50 personas que estamos acá presentes. Bueno, vamos a empezar con las hepatitis. Todo lo que termina en titis, titis, pancreatitis, hepatitis, ¿sí? Se implica en medicina inflamación. Entonces, si estamos hablando de hepatitis, estamos hablando de una inflamación del hígado. Esa inflamación del hígado puede ser un proceso, vamos a decir, un proceso benigno, reversible, y hay veces, eh, voy a poner un poquito más acá en la luz, que tengo poca luz. Puede ser un proceso, eh, Raquel, sí, Raquel, fui profesor tuyo. Bueno, qué suerte que estés acá. Eh, bueno, entonces, bueno, la hepatitis es esa inflamación del hígado, ¿sí? Y esa inflamación del hígado va a producir una serie de cambios bioquímicos en la sangre que nosotros podemos detectar, ¿no? Eh, Vamos a ver qué es lo que podemos detectar. Bueno, un cambio que produce muy grande clínico, vamos a decir, y bioquímico, porque, o sea, ocurre primero el cambio bioquímico y después el cambio clínico. El cambio clínico es la ictericia, que es el color amarillento de la piel, de, de las conjuntivas, ese color amarillento de la piel, producto del aumento de la bilirrubina. Nosotros que somos bioquímicos sabemos que tenemos cuando medimos en el laboratorio, tenemos un análisis que se llama hepatograma, donde medimos la bilirrubina total, la directa, hay una bilirrubina directa que es conjugada, que es hidrosoluble, hay una bilirrubina indirecta que es no conjugada, insoluble, y hay una bilirrubina total que es la salud aminoácido.
Y hay una bilirrubina total que es la sumatoria de esas dos bilirrubinas. La total aproximadamente es 1,1 miligramos por decilitro de bilirrubina total. Eh, Esa bilirrubina que tenemos está muy aumentada en la hepatitis y la bilirrubina que aumenta es la bilirrubina directa. Y entonces, antes de introducirnos al tema de las hepatitis y las causas de hepatitis y cómo las diagnosticamos, eh, les digo, las hepatitis pertenecen, porque como tienen ictericia, salvo que hay variantes anictéricas, hay pacientes que tienen hepatitis y son anictéricos, o sea, no están amarillos, ¿no? Es muy común en la hepatitis C, en la hepatitis B, que el paciente no esté histérico, no esté amarillo, ¿no? Entonces, como estamos hablando de una coloración amarilla de una ictericia, nosotros los bioquímicos, y eso lo explicamos en las facultades, en las universidades, tenemos una clasificación de las ictericias antes de entrar en el tema de hepatitis, para que ustedes entiendan. Entonces nosotros tenemos lo que se llama una ictericia prehepática, antes de llegar al hígado, una ictericia hepática, donde estaría la hepatitis, y una ictericia poshepática, o sea, ocurre algo después del hígado. Antes del hígado, en el hígado, después del hígado. ¿Sí? Eh, la bilirrubina, ¿de dónde viene la bilirrubina? También para entender. La bilirrubina viene del metabolismo de la protoporfirina. ¿Y dónde está la protoporfirina? Bueno, está en varios lugares. Pero en uno de los lugares donde está es formando el grupo hemo que forma parte de la hemoglobina. Y acuérdense que el glóbulo rojo vive 120 días y entonces cuando ese glóbulo rojo pasó su vida media de 120 días se destruye en el vaso órgano, ¿sí? Por el sistema reticulo endotelial, se libera la hemoglobina que hay adentro del glóbulo rojo, esa hemoglobina se transforma en un compuesto llamado biliverdina, por una enzima biliverdina reductasa, y después se transforma en bilirrubina. Esa bilirrubina se llama bilirrubina no conjugada. Esa bilirrubina pasa a la sangre, de la sangre no tiene un transportador específico, lo toma la albúmina, lo lleva hasta el hígado, lo toma una ligandina, lo mete dentro del hígado, a la bilirrubina esta que es indirecta, ¿no? Porque todavía no llegó al hígado, que viajó unido a la albúmina. Y cuando llega al hígado, se transforma, es tomado por una enzima, la glucuroniltransferasa, la beta-glucuroniltransferasa, que le pega ácido glucurónico a la bilirrubina y la transforma en bilirrubina directa. Ahí es cuando se transforma en bilirrubina directa, que es la bilirrubina soluble en agua. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos la bilirrubina directa. ¿A dónde va a ir a parar esa bilirrubina directa? Bueno, sigue su camino esa bilirrubina directa en condiciones normales. Esa bilirrubina sigue su camino. ¿A dónde va? ¿Se acuerdan que el hígado era todo un sistema así de hepatocitos muy importante que vimos en histología? Bueno, hay unos canalículos biliares donde esa bilirrubina, la bilis, va con la bilirrubina directa. Eso viaja por el conducto hepático. Acuérdense que al conducto hepático se junta el conducto cístico que viene de la vesícula biliar, forman el colédoco y eso desemboca en el duodeno, en una ampolla de váter, que es donde, en una válvula que desemboca en el duodeno, donde también desemboca el conducto pancreático. Después vamos a tener una charla, una de las próximas charlas va a ser de pancreatitis. Desemboca ahí también el conducto pancreático. Entonces, el hígado libera la bilis que emulsiona las grasas. El páncreas libera todas las enzimas para la digestión de las macromoléculas, para transformarlas en monómeros que puedan ser absorbidos. Y entonces en ese camino viaja también la bilirrubina, en esa bilis también viaja la bilirrubina directa. Esa bilirrubina es tomada por las bacterias luego del intestino, se transforma en estercobilinógeno, pero existe una circulación enteropática y ese estercobilinógeno, perdón, vuelve a la sangre, de la sangre va a la orina, en la orina ese mismo pigmento se llama urobilinógeno, que se oxida a urobilina y que nos da el color a la orina. El estercobilinógeno que estaba en el intestino, que va a la materia fecal, cuando se oxida, forma estercobilina y le da el color a la materia fecal. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque van a poder entonces entender un poco después de la sintomatología de la hepatitis. Todo eso es el metabolismo de la bilirrubina. Causas de ictericia prehepática son las anemias hemolíticas. Los glóbulos rojos se rompen mucho, hay mucha formación de bilirrubina, esa bilirrubina no da abasto al hígado, hola Agustina, ¿cómo te va? No da abasto
esa bilirrubina a ser metabolizada, esa bilirrubina no da abasto a ser metabolizada por el hígado, queda en circulación y esa bilirrubina no conjugada es peligrosa, ¿sí? Porque sobre todo en los niños, ¿sí? Sobre todo en los niños, vieron que el recién nacido nace un poquitito amarillo, ¿sí? Tienen valores de bilirrubina normal mucho más altos que nosotros. Pero si está con valores de bilirrubina de que hay un corte demasiado alto, esa bilirrubina no conjugada, como es liposoluble, sí, después la subo toda, Mónica. Esa bilirrubina no conjugada, como es liposoluble, atraviesa la barrera hematoencefálica y puede producir al bebé un daño neurológico severo, se llama fenómeno conocido como kernicterus, y entonces por eso los médicos y los bioquímicos que estamos en los servicios de neonatología monitoreamos mucho esa bilirrubina, pero es bilirrubina no conjugada, ¿sí? Porque el hígado del bebé no está lo suficientemente maduro, sus enzimas no están lo suficientemente maduras como para pegarle el ácido glucurónico y metabolizarlo. Y entonces esa bilirrubina empieza a aumentar, ni hablar si hay una enfermedad hemolítica del recién nacido y alguna patología más. Pero en las anemias hemolíticas del adulto, los pacientes que tienen anemia hemolítica, o cualquier persona adulta con anemia hemolítica, va a ser amarillo, va a ser ictérico. ¿Por qué? Porque tiene aumento de la bilirrubina. ¿Qué bilirrubina? La bilirrubina no conjugada. ¿Vamos bien? Llegamos al famoso hígado. En el hígado, cuando nosotros tenemos una hepatitis, que ahora vamos a ver las distintas causas de hepatitis, cuando tenemos una hepatitis, ya la bilirrubina fue conjugada por la glucuroniltransferasa, ya la bilirrubina se pegó. Y entonces esa inflamación del hígado hace que la bilirrubina directa, que estaba en el hígado, pase a la sangre. ¿Sí? Pasa a la sangre esa bilirrubina directa. Y esa bilirrubina directa que pasa a la sangre le produce al paciente un color amarillento, producto de la ictericia. Por eso ahora estamos hablando de bilirrubina directa. Y esa bilirrubina directa, como es hidrosoluble, se va a eliminar por la orina, y va a hacer que la orina tome un color oscuro, tipo caoba, tipo colúrico. Se llama orina colúrica, típica del paciente que tiene hepatitis, típico. Puede ser colúrica y no tener hepatitis. Ahora vamos a ver. Entonces, se elimina, lo que va a determinar que tenga ese color no es la urobilina que normalmente tenemos todos nosotros, es la bilirrubina directa que fue hacia la orina y me dio ese color caoba oscuro característico del paciente que tiene hepatitis. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aparte? Como vamos a tener una hepatitis, que vamos a ver ahora las causas, y el hígado va a estar inflamado, una de las cosas que va a haber es liberación de enzimas del parénquima hepático. ¿Y cuál es la enzima marcadora del parénquima hepático? La AGPT, TGP, ¿sí? La glutámico piruvato transaminasa, también conocida como ALAT, alanino amino transferasa. ¿Sí? Acuérdense que tenemos dos transaminasas, la ALAT o GPT y la SAT o TGO, que es la glutámico oxalacetato transaminasa. ¿Sí? Que son las dos enzimas que hacen reacciones de transaminación, que son muy importantes para la formación de los aminoácidos. ¿Sí? Son muy importantes. Bueno, la que más marca el hígado es la TGP o GPT o ALAT. Esa es más marcadora de hígado. Acuérdense que la TGO, que también forma parte del hígado, porque estas enzimas están distribuidas en un montón de tejidos, no son órganos específicos. La TGO la usamos mucho como marcador en la triada del diagnóstico cardíaco. En el diagnóstico cardíaco medimos CK-MB, SK, troponina, medimos la TGO y la LDH. Esa es la triada de enzimas, vamos a decir, que hacemos en infarto. La TGP es más hepática, por eso le damos tanta importancia a la TGP. Entonces las transaminasas van a estar aumentadas en la hepatitis y súper aumentadas. Ustedes piensen que un paciente, ¿qué valor normal tenemos de transaminasa? 12, 15, 20, 25, 30 si quieren. Estos pacientes llegan a tener 900, 1000, 1500, 1600 de valor de transaminasa. Estos pacientes que tienen hepatitis. No pensemos en la causa, ¿sí? Los pacientes con hepatitis aguda, con el cuadro desarrollado, llegan a tener
valores de transaminasas muy altos. Acuérdense que en el hepatograma entonces ya tenemos la bilirrubina, ya tenemos las transaminasas, tenemos también la fosfatasa alcalina, como para armar todo ese famoso estudio que se llama hepatograma. ¿Bien? Algunos laboratorios le agregan otras determinaciones más. Después tenemos que el problema podía ser posterior al hígado. Ya nos fuimos de las hepatitis ahora, poshepático. ¿Cuáles son las causas? Una obstrucción en la vía biliar. Y la obstrucción en la vía biliar puede ser intrahepática, por ejemplo, una cirrosis biliar primaria, se me obstruyeron los canalículos biliares, ¿sí? Pero es poshepática porque he salido de los canalículos biliares, o extrahepática, o sea que se me obstruya toda esa vía que habíamos hablado de la unión del cístico con el conducto hepático y el colédoco, porque ahí al lado del páncreas está al lado del páncreas está la cabeza del páncreas y un tumor de cabeza de páncreas puede obstruir la circulación y hace que la bilirrubina directa vaya a la sangre. Dicen las anemias hemolíticas también están elevadas las enzimas hepáticas. O no hay relación entre estas dos cosas. No, las anemias hemolíticas no están aumentadas las transaminasas hepáticas. No tienen relación. Lo que vos podés ver en una anemia hemolítica desde el punto de vista enzimático, Carolina, es un aumento de LDH, cosa que en las hepatitis también a veces ocurre, que es una enzima súper inespecífica, perdón, que es la que transforma piruvato en lactato, ¿no?, en la vía de la glucólisis, la LDH en tumores, muchas veces en hepatitis, pero hay muchas isoenzimas. Acuérdense que las enzimas tienen isoenzimas, o sea, variantes de la misma enzima de un aminoácido, o sea, que varían en propiedades fisicoquímicas, pero es la misma enzima, y la LDH1 y la LDH2 son típicas de eritrocitos. Y entonces lo que vos ves en anemia hemolítica es el aumento de bilirrubina total, el aumento del LDH, el aumento de los reticulocitos y la anemia que habíamos hablado cuando hablamos de la charla y el curso de anemias. O sea que las enzimas hepáticas son para, estas dos enzimas en este caso son para la hepatitis. La TGO la usábamos en la triada también cardíaca. Bueno, estaba hablando posterior al hígado, ¿no? Posterior al hígado. Entonces, posterior al hígado, nosotros a ese fenómeno, de nada, Carolina, a ese fenómeno posterior al hígado lo llamamos en medicina colestasis, ¿sí? Colestasis es la obstrucción de las vías biliares. Puede ser por un cálculo, una piedra, ¿sí? O puede ser por un tumor de cabeza de páncreas, puede ser por un problema en sí en el funcionamiento del conducto biliar. Y hay veces, como se conecta estos conductos, acuérdense que en la misma ampolla de váter, que estaba en el duodeno, desembocaba el colédoco, desemboca el conducto de Wilson, que viene del páncreas. Entonces, si muchas veces, una de las causas más importantes de pancreatitis, que vamos a tener una charla más adelante, es que una piedra se pegue, se caiga en la ampolla de váter, obstruya esa vía, genera un reflujo en el conducto pancreático, active las enzimas que están como proenzimas en el páncreas, como simógenos, y produzca una activación de enzimas en el páncreas. Acuérdense que en el páncreas las enzimas están como simógenos, como proenzimas, y produzca una pancreatitis, que es una de las causas más importantes de pancreatitis, es piedras en cálculos biliares que hayan obstruido ahí la ampolla de váter. O sea, fíjense cómo los dos órganos, tanto hígado como páncreas, están. Las embarazadas puede haber colestasis totalmente, ¿sí? Sí, existe acá me está preguntando Jessica, la colestasis de la embarazada, totalmente, totalmente. Con respecto a qué pasa con la bilirrubina en la colestasis, lo que aumenta es la bilirrubina directa, porque ahí también la bilirrubina no puede seguir su camino, el camino que yo les expliqué al principio, y vuelve para la sangre. Y entonces la bilirrubina directa va para la sangre, el paciente tiene coluria, ¿sí? Y fíjense que los pacientes que tienen hepatitis y tienen estos problemas, donde la bilirrubina no fue hacia el intestino, acuérdense, porque hace un reflujo hacia la sangre, esa bilirrubina que volvió para atrás, o sea, volvió para la sangre como bilirrubina directa, no fue a la materia fecal, no fue a la materia fecal. Y entonces, al no ir a la materia fecal, se va a formar, acuérdense lo que les expliqué al principio, que la bilirrubina se transformaba en estercobilinógeno y en estercobilina, y la estercobilina es la que le da el color marrón a las heces. Entonces, como hay poca bilirrubina directa en el paciente que tiene hepatitis en la materia fecal,
porque no está yendo para ese lugar, no está haciendo esa circulación enteropática. Entonces, la materia fecal del paciente que tiene hepatitis es color tiza, color clarito, ¿sí? ¿Sí? Es un color muy clarito la materia fecal porque forma poco, ¿sí? Estercobilina, ¿sí? Es otra de las características. O sea, la acolia, que es la materia fecal sin color, y la coluria son las dos grandes características clínicas de la hepatitis más la ictericia. ¿Qué otros síndromes pueden tener los pacientes con hepatitis? Fiebre, vómito, cefalea, ¿sí? Hepatomegalia, ¿sí? Todas esas características las pueden tener. ¿Cuáles son, una vez que ya vimos todo esto completo de las ictericias, cuáles son las causas que pueden producir hepatitis? Todos piensan y están esperando virus, 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 de hepatitis A, B, C, D, E, F, G. ¿Sí? Hay de todas las letras A, B, C, D, E, F, G. Nosotros hoy vamos a hablar de los que más nos encontramos en el laboratorio, que son la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero quiero que ustedes entiendan que las hepatitis no se dan únicamente por virus. ¿Sí? Las hepatitis no se dan únicamente por virus. ¿Sí? Incluso hay otros virus hepatotropos, hepatotropos que tienen tropismo por el hígado, como estos que nombré, las letras, que son, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, que produce mononucleosis infecciosa, el citomegalovirus, que también produce un cuadro infeccioso, tienen tropismo por el hígado, aumentan las enzimas del hígado, las transaminasas, pero no las llegan a aumentar tanto como los virus de hepatitis A, B, los virus de la hepatitis A, los virus de hepatitis. Sí, hay una, justamente íbamos a ir ahí, dentro de las causas, ahí ya que Sandra la nombra, la vamos a poner en segundo lugar. La podemos hablar, que la otra vez Sandra me preguntó, la autoinmune, anticuerpos contra, muchas veces los autoanticuerpos son autoanticuerpos contra los canalículos biliares. Tuvimos varios casos en el hospital de hepatitis autoinmune, de cirrosis biliar primaria, con autoinmunidad, o sea, los anticuerpos destruyen el hígado, ¿no? El parénquima hepático y las transaminasas se ven muy aumentadas. Ahí el tratamiento va a ser totalmente distinto, lo vamos a tratar como una enfermedad autoinmune con corticoides, ¿sí? Es una enfermedad bastante severa, ¿sí? La hepatitis autoinmune. Después tenemos la hepatitis medicamentosa, ¿sí? Hay muchos medicamentos, hay gente que toma mezcla de medicamentos por tratamientos o porque toma medicamentos, hay un listado de medicamentos hepatotóxicos es gigante. De hecho, ustedes saben que cuando toman algún tipo de medicamento dice, controle el hepatograma cada 20 días. Bueno, hay que controlarlo porque existe, en determinados pacientes, existe la posibilidad de producir daño hepático, ¿sí? Control de la función renal cada 20 días. Bueno, porque el medicamento es nefrotóxico. Control el hemograma cada 20 días porque el medicamento afecta al tejido hematopoyético. Entonces, los médicos saben que tienen que hacer controles de acuerdo al tipo de medicación. Bueno, uno de los controles de muchas medicaciones es el control del hepatograma, porque acuérdense que todo lo que nosotros comemos y todos los medicamentos, alcohol y todo, por la vía portal van a ir al hígado. El daño que deja una hepatitis en el hígado depende del individuo. Mary, que me estás preguntando, depende mucho del individuo, depende qué tipo de hepatitis. El hígado puede quedar dañado. El hígado tiene la capacidad de autorregeneración, pero eso no hay una regla, vamos a decir, ¿no? Y depende de cuánto tiempo, por ejemplo, si tuviste una hepatitis C, cuánto tiempo estuviste con esa hepatitis C. ¿No? Medicamentos para la epilepsia, ¿sí? Piden hemograma y control hepático, totalmente, totalmente, sí, Sandra. Eso hay que estar muy atentos. Bueno, los médicos ya saben, ¿no? que eso lo tienen que pedir. Entonces tenemos medicamentoso, autoinmune, virus. Acuérdense que dentro de los medicamentos, no porque sea un medicamento, pero dentro de los agentes que pueden ser tóxicos, que está en el libro de farmacología, en el de Goodman y Shipman, tenemos el etanol, el alcohol. ¿Sí? El alcohol que nosotros tomamos cuando el paciente es un etilista crónico, o sea, es alcohólico, no le vamos a decir borracho, vamos a decir alcohólico, etilista, vamos a hacer un tema técnico. Etilista crónico, acuérdense que el alcohol es bastante dañino para nuestro sistema nervioso y es dañino también para el hígado, ¿no? Si el paciente sigue consumiendo alcohol,
las fases de destrucción del hígado son, primero se produce un hígado graso, se acumula grasa en las mitocondrias y en el citoplasma de las hepatocitos. Después se produce una hepatitis alcohólica, ¿sí? Se llama hepatitis alcohólica. Y después se produce una cirrosis hepática, que es la fase final del daño hepático, que pueden también producirlo algunos virus, ¿sí? Pueden producir cirrosis hepática, pueden producir una hepatitis fulminante, ¿sí? Muchas de estas hepatitis son fulminantes. Tenemos desde la sintomática hasta la fulminante en el rango. Eh, no, no, me hacen hay una pregunta, Tere, buena pregunta, si saca la vesícula biliar se puede llevar una vida totalmente normal. La extracción de la vesícula biliar, que se puede hacer por vía laparoscópica, es totalmente, eh, la persona puede llevar una vez sacada la vesícula una vida normal. Bueno, después hay otras clasificaciones también de las hepatitis, que las clasifican en agudas, las clasifican en crónicas, las clasifican en asintomáticas y las clasifican en fulminantes. Agudas cuando estoy pasando por la enfermedad, ya lo sabemos. Crónica cuando yo ya tuve hepatitis hace un año atrás, 2 años, y ya las enzimas, muchos parámetros de laboratorio todavía me pueden llegar a dar positivos. Asintomáticos son los pacientes que dicen, no, yo nunca tuve hepatitis, pero cuando le hacen la serología, la IgG, que marca cronicidad, le da positivo, o sea que tuvo hepatitis. No, no, yo nunca tuve hepatitis A, sí, tuvo, porque la IgG para hepatitis A le da positivo, así que tuvo. No se dio cuenta, pensó que tuvo una gripe y tuvo hepatitis, porque el sistema inmunológico controló la enfermedad. Y después existe la hepatitis fulminante, ¿sí? De nada, Mary. Después existe la hepatitis fulminante, que también depende de nuestro sistema inmunológico y depende de cómo se comporta el virus. O sea, si es viral, digo, si el virus se destruye rápidamente a través del parénquima hepático a producir una hepatitis fulminante. Vamos a las hepatitis, creo que no me olvidé más nada. Bueno, existen enfermedades, perdón, en caso del autoinmune con una hepatitis, ¿se puede realizarse trasplante? Sí, siempre la posibilidad de trasplante está. Ahí Sandra me está hablando, me estás dando un caso bastante complejo porque tiene una autoinmunidad más una hepatitis C, es un cuadro bastante severo porque el virus de hepatitis C, si bien hay una medicación nueva que se trajo de Estados Unidos que tiene muchos resultados, como antiviral, si encima le sumas la autoinmunidad a la hepatitis C y es un daño bastante grande. Sí, existe, se puede hacer un trasplante de hígado. Vamos otra causa que me olvidaba, que siempre me lo olvido, es las causas metabólicas. Las causas metabólicas de hepatitis, que son enfermedades metabólicas. Por ejemplo, la acumulación de hierro, que se llama hemocromatosis, por defecto en la absorción de hierro a nivel intestinal. Se absorbe hierro y donde se termina acumulando en el pobre hígado y daña al hígado. El hierro libre es catalizador de radicales libres, lipoperoxidación, daño hepático. Hay que biopsiar ese hígado para estudiarlo, a ver cómo quedó, cómo está en la hemocromatosis. Los mandamos a dar sangre a los pacientes que tienen hemocromatosis para sacarle el hierro de encima. Acuérdense que donde más hierro tenemos es en los glóbulos rojos. Entonces los mandamos a donar sangre para que tratar de sacarles hierro del cuerpo. Es una enfermedad de origen genético donde fallan los reguladores de la absorción de hierro. Y después la enfermedad de Wilson, que es la acumulación de cobre en el hígado, también produce daño hepático, produce una hepatitis. Entonces también tenemos las enfermedades metabólicas. Vamos a las virales rápidamente y la serología de las virales, porque nosotros acá ya con todos estos datos de las transaminasas, hepatograma, todo de clínica, acuérdense que el paciente también otra de las características que tiene es que tiene mucho prurito, le pica mucho la piel, porque la bilirrubina en la piel produce mucha picazón o prurito. Entonces, vamos a las distintas hepatitis. Tenemos la posibilidad tenemos con respecto a las hepatitis algunas cosas interesantes que ya están dentro del calendario oficial. Que para tanto hepatitis, voy a hablar de A, B y C para terminar la charla. Tanto para A como para B tenemos vacuna, para C no tenemos vacuna, sí, no hay vacuna. La C es la que más tiende a cronificarse, la C puede producir un daño hepático grande, la C muchas veces es asintomática, la hepatitis C es prima hermana del HIV, se contagia muchas veces en la drogadicción, ¿sí? ¿Cómo se saca el exceso de cobre en estos pacientes? No hay mucho, se usa ceruloplasmina, hay algunos tratamientos para quelantes de cobre, para sacar el cobre, pero no hay muchos tratamientos para el tema, pero generalmente se usan quelantes
que puedan sacar el exceso de cobre. No tenemos muchos tratamientos. Igual que para el hierro usamos quelantes o usamos, ahí tenemos la ventaja de que pueden dar sangre y sacarse hierro de encima. Para el cobre podemos usar quelantes. Vamos a la hepatitis A, ¿sí? La hepatitis A está producida por un virus que tiene RNA, parecido es un retrovirus. El contagio de la hepatitis A es por vía fecal oral, o sea, se contagia por compartir utensilios, se comparte por aguas contaminadas, alimentos contaminados. El contagio es fecal oral, ¿sí? En lugares de mucho hacinamiento. Ahí tenemos en los colegios, muchas veces cuando se contagia uno se contagian todos, compartir utensilios. ¿Qué tenemos así de laboratorio de serología? Gracias, Sebastián. ¿Qué tenemos de serología? Es lo que se llama HAV, ¿sí? Que es virus para hepatitis eh, HAV, B con B corta, ¿no? Que es el virus para la hepatitis A. Cuando en la orden médica viene HAV, lo que está pidiendo, acuérdense, en la orden médica puso HAV, lo que está pidiendo es anticuerpos son anticuerpos para el virus de hepatitis A. Esos anticuerpos pueden ser totales, pueden ser IgG o pueden ser IgM. ¿Sí? Si son IgM para VHA, estamos en la fase aguda de la enfermedad, y si son IgG, porque ya pasamos por la enfermedad. Muchos más estudios de serología no hay. Hay algunos métodos directos que pueden detectar antígenos virales. Para algunos casos de pacientes inmunosuprimidos que no tienen una buena respuesta inmunológica de anticuerpos, existe la RT-PCR para hepatitis A, no se usa mucho, para hepatitis A no tiene mucha connotación, pero bueno, se pueden detectar antígenos virales en materia fecal, hay algunos estudios como adicionales, pero el estudio de oro, vamos a decir, que más se hace en el laboratorio es lo que se conoce como HAV, que puede ser los anticuerpos contra la hepatitis A totales o se pueden medir la IgG y la IgM para discriminar si estoy en fase aguda o en fase crónica de la enfermedad. La hepatitis B, que es el otro grupo, esa está producida por un virus de DNA, ¿no? La hepatitis B. Y la vía de contagio también es distinta a la que vimos de hepatitis A. La vía de contagio es parenteral, o sea, por una transfusión, por compartir agujas, por un pinchazo, por, bueno, lo que es vía parenteral, ¿no? Un trasplante de un órgano. Por vía sexual se contagia también, ya que el semen tiene partículas virales. Por vía vertical, ¿sí? De madre a hija, se contagia la hepatitis B. Por suerte, tenemos una vacuna muy buena para la hepatitis B, una vacuna recombinante de hace años, que está buenísima, que está en el calendario, que todos los que trabajamos en la salud nos aplicamos y nos dosamos los anticuerpos para ver cómo estamos. ¿Qué anticuerpos nos dosamos para la vacuna? El anti-HBs antígeno. Anti-HBs antígeno. O sea, los anticuerpos contra la superficie del virus de hepatitis B. Porque lo que me están dando es material genético que codifica para la síntesis de la parte de afuera del virus de la superficie. ¿Qué utilidad tiene pedir IgG para...? No, es muy buena pregunta, Inés. Sirve para saber que estuve en contacto y capaz que ni supe que tuve hepatitis, a lo que te estaba diciendo antes. O sea, vos te haces un chequeo general y dices, bueno, serología para hepatitis A, serología para hepatitis B, serología para hepatitis C. Se hace mucho eso, más para los que trabajamos en la salud. Y de golpe te da IgG para hepatitis A positiva y dices, bueno, tuve hepatitis A, nada más. No, no tiene otra implicancia, vamos a decir. Solo que sé que estuve en contacto, que yo no sabía que había estado en contacto. Volviendo para la hepatitis B, bueno, es parenteral, sexual, vertical, es un DNA virus. En la serología ya es más complicada, porque en la serología tenemos una variedad de estudios en el estudio del laboratorio de serología. Podemos medir el HBs antígeno, que es un antígeno de superficie, ¿sí? Que va a aparecer en la fase aguda de la enfermedad. Lo que quiero que les quede claro es que podemos tener HBs antígeno y estar en fase crónica de la enfermedad. Ya lo vamos a ver, ahora se los explico. Después podemos medir el anticore, ¿sí? Anti-HBC, ¿sí? Anti-HBC o anticore conocido, anti-HBC, que puede ser IgG, IgM o total, ¿sí? El anticore es muy importante para el estudio de la enfermedad, porque si la IgM anticore nos da positivo, estamos en fase aguda de la enfermedad. En cambio, el HBs antígeno que aumenta, es una de las cosas primeras, aumenta cuando tenemos hepatitis B.
ese HBS antígeno que aumenta, puede permanecer en el tiempo. Si permanece por encima de los 6 meses ese HBS antígeno, ya entramos en fase crónica de la enfermedad y no estoy en fase aguda y tengo un HBS antígeno positivo. O sea, lo que me va a determinar que estoy en fase aguda de la enfermedad es la IgM anticore. Después tenemos el anti-HBS. El anti-HBS, que dije que es el que nos dice que estamos protegidos inmunológicamente, es el anticuerpo contra la superficie del virus. Ese aparece un poquito después de que desaparece el HBS. Acuérdense que hace un pico de H de antígeno, después baja y cuando baja, a las poquitas semanas, poquitos días, semanas, empieza a aumentar el anti-HBS que dice que tenemos inmunidad y que permanece siempre positivo, ¿no? O sea, que tener un anti-HBS positivo puede ser porque tuve hepatitis o porque estoy vacunado. Todos los que estamos vacunados tenemos anti-HBS positivo. Y después no existe el antígeno core porque no tiene un péptido señalador, no se puede medir antígeno core. Puedo medir el HBS antígeno, pero no puedo medir el antígeno core porque no tiene un péptido señalador que me permite detectarlo en el laboratorio. Lo que sí puedo detectar es otro antígeno que marca actividad replicativa del virus, que se llama HBe antígeno, E chiquitito, HBe antígeno. Eso indica actividad replicativa del virus, es muy precoz, ¿sí? Sobre todo también cuando hay recidivas de la enfermedad, ese es el HBe antígeno. El 70% de las hepatitis B son muchas veces anictéricas, o sea, no tienen ictericia, son asintomáticas, así que más o menos ese sería el cuadro de lo que tenemos. Así a modo de repaso, ¿qué tenemos? Tenemos el HBS antígeno, que se llamaba antígeno australiano, tenemos el anticore, anti-HBC, ¿sí? Que puede ser IgG o IgM. IgM indica fase aguda de la enfermedad. Y tenemos el anti-HBS antígeno y tenemos el antígeno HB antígeno que indica actividad replicativa de la enfermedad, ¿sí? La hepatitis había dicho que puede ser aguda o crónica. En la crónica me va a seguir dando el anticore positivo, pero me va a dar la IgG positiva en la hepatitis B crónica. El paciente va a tener un anticore positivo por IgG y va a tener todavía positivo el HBS antígeno porque el virus de hepatitis B tiene capacidad de recombinarse con el genoma del hepatocito y entonces sigue habiendo generación de HBS antígeno. Es una de las preguntas que siempre me hacen. Y entonces el paciente puede haber tenido hepatitis hace un montón de tiempo y ser un HBS antígeno positivo. O sea, no creo que por tener HBS antígeno, eso quiero, porque es lo que uno siempre piensa, estoy en fase aguda de la enfermedad. Lo más importante para saber si estoy en fase aguda de la enfermedad es la IgM anticore, ¿sí? Existen muchos genotipos, o sea, hay polimorfismo genético en estos virus, existen como subtipos, ¿sí? Que prevalecen en determinadas zonas, ¿sí? Dentro de la hepatitis B hay varios subtipos, y muchas veces en estos pacientes, como se cronifican, es necesario hacer otro estudio más, que es la biopsia hepática, ¿eh? Siempre para ver cómo está el hígado, ya sea un autoinmune, la hepatitis B. La hepatitis A no tanto porque la hepatitis A es la que más autolimitada y es la que menos problemas nos puede llegar a traer. Acuérdense que dentro de las hepatitis teníamos agudas, crónicas, asintomáticas y fulminantes, ¿eh? O sea, el paciente se infecta de hepatitis y a los 2 o 3 días fallece, ¿sí? Eso también. Existe una reacción de cadena de polimerasa para la hepatitis B, ¿sí? Podemos por vía molecular detectar la hepatitis B también. Tenemos una PCR también para hepatitis B. Vamos a la última hepatitis, que es la hepatitis C. La vía de contagio es parenteral, igual que la B. Acuérdense que en toda esta vía parenteral, tanto para B como para C, está incluido el tema de los tatuajes, que se han puesto de moda hace tantos años ya, ¿no? Entonces, ser cuidadoso en el lugar donde nos vamos a ir a hacer tatuajes. Por eso tengo seguidores en mi cosa que hacen tatuajes y me escriben por directo y me preguntan algunas cosas. Sí, tenemos que tener cuidado porque, bueno, el tatuaje, acuérdense que se usan agujas y entonces al usar agujas, hepatitis B estamos protegidos porque estamos vacunados, pero hepatitis C, eh, bueno, gracias, Vanessa, gracias. Vanessa Naro, presidente del hospital que ahora le está yendo muy bien con su laboratorio. Te mando un beso grande. Bueno, la hepatitis C, la vía de contagio es parenteral, también
está descrito que puede ser obviamente por vía sexual, sangre, transfusiones, ¿sí? Porque fíjense que todas estas hepatitis B y C son hepatitis que se miden, hepatitis A, todas estas hepatitis se miden en el banco de sangre, ¿sí? En la serología para saber si puede ser portador de la enfermedad. Bueno, eso, el caso de la hepatitis C es un RNA virus, igual que pasaba con el virus de la hepatitis A. Parece que la B era un DNA y la A era un RNA virus y el C es un RNA virus. ¿Qué pruebas tenemos para la hepatitis C? Vieron que la serología más complicada, con más nombres era la hepatitis B. ¿Qué pruebas tenemos para la hepatitis C de serología? Bueno, como pruebas tenemos lo que se llama HCV, que no se confundan tampoco cuando viene en la orden HCV, no es que le están pidiendo el virus de hepatitis C, lo que le están pidiendo son los anticuerpos para la hepatitis C, que también podemos medir IgM o IgG. Acuérdense que estas anticuerpos se pueden medir por ELISA y se pueden medir muchas veces ahora por quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia, que son métodos automatizados. Podemos medir todos los perfiles de hepatitis, ¿sí? Todos estos anticuerpos que les estoy diciendo, todo esto que vimos lo podemos medir por quimioluminiscencia. Antes se usaba mucho la ELISA, se puede seguir usando la ELISA, pero bueno, se usa mucho quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia para medir todos estos anticuerpos. Otra técnica para hepatitis C es una técnica que se llama RIVA, que es Recombinant Immunoblot Assay, que es un inmunoblot. Es como una especie de Western blot, parecido al que usábamos para el HIV, donde logramos más especificidad. En el RIVA para hepatitis C, detectamos también anticuerpos. Pero la prueba es frente a un negativo de HCV, hepatitis C, de anticuerpos para hepatitis C, haciendo un RIVA como prueba de tamizaje, es más específico. Es un inmunoblot, un ensayo inmunoblot, que nos permite lograr más especificidad porque hay más, en la tira tenemos más antígenos, entonces es más específico para detectar anticuerpos. Entonces tenemos el HCV, que es lo que más se usa. Siempre que vayan a hacerse un estudio para hepatitis C le van a pedir HCV. Y después para confirmar podemos hacer este estudio que se llama RIVA, que es un inmunoblot, un ensayo de inmunoblot. Después se usa mucho como técnica de laboratorio para hepatitis C la reacción de cadena de polimerasa. La PCR para hepatitis C es muy importante, medir la carga de virus que tenemos, demostrar que ese virus está. Vamos seguro con hepatitis C, vamos seguro una biopsia, porque es un virus muy hepatotropo, es un virus muy agresivo sobre el parénquima, es un virus que se tiende a cronificar fácilmente, se vuelve crónico, se vuelve asintomático, va dañando el hígado de a poco, y entonces necesita un control médico muy importante y ver qué capacidad replicativa hay. Entonces, ver con una PCR cuantitativa cuánta cantidad de carga viral de hepatitis C tenemos es bueno. Hay nuevos tratamientos, hay medicación nueva para la hepatitis C, que está dando muy buenos resultados, pero no hay vacuna para la hepatitis C. ¿Sí? Creo que con esto vimos todo, vimos todo lo que yo quería explicarles. Pasamos desde las ictericias, de dónde viene la bilirrubina, y pasamos por todas las hepatitis más importantes, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, el virus de hepatitis D, para seguir con las letras A, B, C, D, no es un virus, se llama virusoide. Eso es solo el material genético. Convive o convive con el virus de hepatitis B. O sea, para tener hepatitis D, yo tengo que tener hepatitis B. No existe la hepatitis D sola, pero es rara. No es una hepatitis común en el laboratorio, ¿no? Pero sepan que ni siquiera es un virus, se llama virusoide, es material genético y siempre va acompañado es una coinfección de la hepatitis B. ¿Cuánto tiempo hay que pasar para que un paciente que tuvo hepatitis pueda donar sangre? En cuanto a hepatitis que no sea crónica. Bueno, eso hay que hacer un seguimiento, Liz, es muy buena tu pregunta, porque tampoco hay una línea de corte, ¿no? Como para decir en qué momento puede ser donante del banco de sangre. Muchas veces quedan directamente excluidos, te digo la verdad, Liz, los pacientes que han tenido hepatitis quedan excluidos de la donación. Pero bueno, no hay un corte.
no hay una línea de corte que siga, bueno, 6 meses, un año, 2 años después. En general, quedan como excluidos muchas veces de la donación cuando han tenido hepatitis. Por eso le hacemos la serología. No sé si tenían alguna preguntita más. Bueno, chicos, les agradezco que hayan estado acá. Les agradezco que hayan estado acá. Dice, al bebé de una madre portadora de hepatitis C, ¿qué pruebas se le... No, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Me gusta esa pregunta. A mí sigue. Muy buena pregunta. ¿Sabes qué le hacemos? ¿Sabes? Le hacemos una PCR. Le hacemos una reacción de cadena de polimerasas. Porque es un bebé, porque es poco la cantidad de material, porque es más específica, podemos recurrir a una PCR. Lo mismo pasa con el HIV, lo mismo pasa con la hepatitis B. Lo que recomendamos es hacer una reacción de cadena de polimerasa. Las serologías después de los 6 meses en general están negativas, salvo que se cronifique. Acuérdate que la hepatitis B, el HB es antígeno y el anticore pueden seguir positivos 6 meses después y dijimos que es una hepatitis crónica. Sí, hablé de la PCR. PCR es reacción de cadena de polimerasa. PCR podemos hacer en todas las hepatitis. A, B y C. En A no se usa prácticamente. Les digo, chicos, en A no se usa. En B se usa y en la donde más importancia tiene la reacción de cadena de polimerasa, que se usa seguro y se tiene que usar, es en hepatitis C. ¿Sí? Por ese tema de la cronicidad y todo. En hepatitis B también. Y hay PCR para hepatitis A también. ¿Sí? Les dije que podíamos hacer una PCR en hepatitis B, en hepatitis A también, sobre todo para determinado tipo de pacientes. Sí existen. Bueno, gracias Jessica, gracias chicos. Ya estamos terminando. Bueno, gracias a mi FUE. Eh, bueno, les deseo que tengan un excelente fin de semana. Acuérdense que seguimos con las inscripciones abiertas, donde ya no tenemos casi lugar, les digo, en serio, les digo de verdad. Es en el curso de análisis clínico, ya van a ver los chicos cuando empiecen a cursar, van a ver que no hay prácticamente lugar, porque tengo superado la cantidad de inscriptos y donde sí se están inscribiendo a poquitos, en el de PRP, plasma rico en plaquetas, que está abierta la inscripción. Muchas gracias chicos por estar acá un sábado, chicos y chicas. Les deseo un excelente. Sí, la parte de detectar los genotipos, Majo es súper importante, los genotipos. Si querés, podemos tener después una charla de genotipos para hepatitis. Sí, sí, es súper importante. Seguimos en contacto. Bueno, gracias. Pasa rápido. Bueno, gracias, Jarito. Bueno, gracias, Mary. Gracias, Marcela. Gracias, Lili. Siempre está una amiga también acá. Solange Giordano, muchas gracias. Gracias, Recicap. Yo leo lo que dije. Bueno, para mí también. Para mí también. Las puertas de los cursos están abiertas. Son precios súper promocionales que hemos puesto. No son cursos demasiado caros, vamos a decir. Y bueno, los pueden hacer tanto el de análisis clínico como el de PRP tranquilamente. Van a recibir material, bibliografía, las grabaciones. Y bueno, van a tener mis clases en forma grabada con diapositivas. Bueno, sí, Leisa, vos anotaste, sí, me acuerdo bien los nombres de los que se anotaron. Leisa está anotada en el listado. Eh, no, la hepatitis A, Sandra, se puede usar interferón o se puede usar gamma globulina. Se usa mucho, Sandra, gamma globulina. Acuérdate que hay una inmunidad pasiva, gamma globulina contra hepatitis A. Hay una gamma globulina, que es la inmunización pasiva que mejora al paciente. Es como la gamma globulina que le pasan a los anticuerpos que están separando el suero de los pacientes COVID-19 que le pasan. Hay una gamma globulina contra hepatitis A que mejora al paciente, pero es autolimitada. Eh, Así que bueno, les mando un beso súper grande, chicos, y gracias por estar acá. Los espero en la próxima charla. Ya voy a poner más difusión de lo que vamos haciendo y de distintos temas de bioquímica. Les mando un beso súper grande y que tengan excelente fin de semana.